Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Vamos a hablar de un acontecimiento muy importante que es el nacimiento del Hijo del Hombre. Dios fue manifiesto carne. Primera de Timoteo 3:16 nos dice esto. Este pasaje tenemos los detalles de un nacimiento tras una nueva vida al mundo. Es de por sí un acontecimiento muy maravilloso y hermoso, pero cuando vemos que Dios fue manifestado en carne, se convierte en todo un milagro. Las bendiciones que trajo al mundo el nacimiento del Señor son totalmente invulnerables, porque Dios abrió al hombre la puerta de la vida eterna. Lucas presenta en forma simple pero con interesantes detalles la historia de la encarnación del Hijo del Hombre. El nacimiento de Cristo 2:1-7, la época. La expresión en aquellos días 2:1 proporciona al lector cuando menos dos importantes ideas. Primero, es evidente, por lo que sigue, el autor completa la frase para colocar los eventos del capítulo a su debido lugar dentro de la historia secular. Como comentamos antes, la veracidad del nacimiento de Cristo y su relación con la historia han impactado al mundo, porque nuestro calendario se basa en este acontecimiento. El mudar de los tiempos y de las edades quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Augusto César fue emperador de Roma durante 44 años, del año 30 a.C. al año 14 después de Cristo, tiempo durante el que precedió, o mejor dicho, impuso al mundo un reinado de progreso, prosperidad y paz. Organizó el imperio de tal forma que ayudó en gran manera a los que más adelante se encargaron de diseminar el evangelio. Eso y el empadronamiento que ordenó poco antes del nacimiento de Jesucristo 2:1, mismo forzó a José y a María a viajar a Belén, ilustrado muy bien en Proverbios 21:1. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todos los que quiere lo inclina. Augusto César fue un instrumento en las manos de Dios. Segundo, esto comprueba la observación que hemos hecho en el sentido de que la historia es y ha sido controlada por el Señor. Son muchos variables e intrincados eventos que forman parte de una red de caminos que condujeron a Belén en tiempo del emperador Augusto, cuando Cirineo era su gobernador. Pablo lo comenta así: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. En aquellos días que cita Lucas 2:1 se refiere al cumplimiento del tiempo de Gálatas 4. Dios lo había arreglado todo porque tenía el control total. Probablemente César pensaba que era el personaje más importante del mundo, conocido desde aquel entonces, pero la verdad es que Dios lo controla de tal manera que el emperador arregló los detalles para que Cristo, el verdadero personaje importante, naciera en Belén de Efrata. Circunstancias que rodearon su nacimiento. El emperador no le importó que su decreto causara muchísimas incomodidades a los pobres súbditos de Palestina. No conocía ni a José ni a María, quienes eran totalmente insignificantes para él. No sabía que el Dios de toda la tierra lo estaba usando para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. La Biblia nos dice mucho acerca de José. Sabemos que era del linaje de David, que era carpintero, que respondió el mensaje de Dios y que actuaba en responsabilidad en asuntos familiares. Esto último se demuestra porque llevó consigo a María cuando viajó a Belén. Según la ley, ella no tenía que hacer ese viaje tan arduo, pues otro lado, quedarse en Nazaret en semejante condición y con un parto eminente, la hubiera dejado expuesta al vituperio cruel de sus vecinos. José, cuando menos por razones de cariño y caballerosidad, no la sujetó a semejante sufrimiento. ¿Quién sabe cuánto le había influenciado su conocimiento del Antiguo Testamento? De todos modos, aquí hay otra evidencia más del control de Dios. El hombre actuó de acuerdo a lo que consideraba eran las exigencias del momento, pero detrás de todo siempre estaba la mano de Dios. Cabe notar algunos detalles de Lucas 2, el capítulo que normalmente se estudia solo cuando se celebran las fiestas navideñas.
Estando ellos allí, 2:6, la construcción gramatical parece indicar que José y María habían llegado a Belén unos cuantos días antes del nacimiento. Llegaron en anticipación. Lo envolvió en pañales. La frase describe la ropa del bebé. Lucas no quería insinuar que no hubo nadie que ayudara a María. Le costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. 2:7. Por razones de tradición se ha considerado este lugar como una posada o una venta especial del hotel antiguo. Sin embargo, esta misma palabra se traduce en Lucas 22:11 como aposento para designar un lugar bien presentado. Por lo tanto, es posible que tenga el mismo sentido en Lucas 2. Tal vez la pareja se hospedara durante su estancia en Belén con algunos parientes de José que tenían una casa propia, pequeña pero adecuada junto a la casa. Probablemente en entrada aparte, tal vez había un cuarto más rústico donde los dueños guardaban sus animales y donde estarían el pesebre. Ningún mesón, posada o venta del que entonces tenía pesebre para los animales. A duras penas poseían espacios para sus huéspedes. La posibilidad de que fueron alojados por sus parientes también apoya la idea de que alguna mujer ayudó a María en el parto. La adoración de los pastores. La gente anunciaron el nacimiento de Cristo. Los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías. Pero a los líderes políticos ni a los sacerdotes, fariseos o escribas, sino a unos simples pastores. ¿Por qué? El oficio de cuidar ovejas no se consideraba vocación muy elevada. Más bien el Sanedrín había establecido que profesar ovejas no era digno de confianza y no se podía aceptar como testigo. ¿Por qué entonces llegaron los mensajeros celestiales a ver a los pastores? Parece ser que Dios, quien sabe todo, incluye el corazón humano. Encontró en aquellos hombres pobres y humildes un corazón dispuesto a creer. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido? Santiago 2:5 nos dice esto. Por supuesto, los pastores tuvieron miedo. Desde cuando un ser celestial se comunicaba con pastores o cuando habían visto la gloria de Dios los hombres sencillos del campo. Sin duda alguna, ellos reconocieron que el acontecimiento era de procedencia sobrenatural. Su fe sencilla los convenció de inmediato que tenían su Dios y su reacción está de acuerdo con la de un hombre pecador que recibe una comunión divina por primera vez. Pero el mensajero no era para provocar miedo, sino gozo. Os ha nacido un Salvador, le dijo. Y como para confirmarlo, apareció una multitud de mensajeros celestiales alabando a Dios. El versículo 13 nos dice que cantaron, pero es posible que lo hayan hecho. La evidencia de la fe de los pastores la vemos a que fueron a Belén para ver con sus propios ojos lo que el ángel les anunció. Y lo hicieron apresuradamente para comprobar el dicho del ángel, sino que dijeron: veamos esto que ha sucedido y que el Señor se ha manifestado. Adoración de Simeón y Ana. Cambiando ahora la escena de la ciudad de Jerusalén, los padres llevaron el niño al templo para presentarle al Señor. Exceptuando a un remanente fiel, la circuncisión había perdido su verdadero significado y se había convertido en un rito y nada más. No cabe duda que José y María pertenecían a ese remanente fiel. En efecto, el niño vino a cumplir la promesa hecha a Abraham muchos siglos antes. Con cuánta razón le pusieron el nombre que el ángel indicó antes su concesión, lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. De este nido de incredulidad que era Jerusalén surgió un hombre de carácter diferente. Simeón no era un religioso profesional, pero Lucas lo describe diciendo: este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este nacimiento no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia, pero tuvo uno de los más altos privilegios. No sabemos cómo, pero Dios le había comunicado que no moriría sin ver el Mesías prometido. Y justamente cuando José y María trajeron el niño, Jesús,
presentarlos en el templo, el Espíritu Santo dirigió a Simeón el mismo lugar. Sus palabras demuestran más entendimiento del plan de Dios que el que tenían los profesionales que frecuentaban ese lugar santo. Habían visto mis ojos tu salvación. Los padres se quedaron maravillados por la respuesta de Simeón, pensando que fue María quien hizo alguna observación al respecto, pero existía otra persona bien sintonizada con las cosas de Dios en Jerusalén, una ciudad que se caracterizaba por su ceguera espiritual. Ana, denominada aquí profetisa, reconoció la importancia de la visita de la familia de Cristo. El sustantivo profetisa no quiere decir que se dedicaba a predecir o pronosticar el futuro, sino que anunciaba un mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento, Débora se describe de la misma forma, y en el Nuevo de igual manera a las hijas de Felipe. Ana estaba en el templo cuando llegaron los padres de Jesús. Así fue como Dios guió a estos santos, personas dispuestas a oírle y seguirle, y le dio el privilegio de estar presente en el templo. Justamente cuando estaba allí, el niño reconoció este beneficio especial y rindieron alabanza al Señor. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias por el nacimiento del Salvador. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Dios eterno, que siempre nos guíe y nos ayudes. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.